Sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y así hemos arrancado esta segunda hora de nuestro programa con la voz de Sergio Dalma, el españolísimo Sergio Dalma, junto a la conga, España y Argentina. La conga, música cuartetera, claro que sí, esta versión de El Mundo, para disfrutarlo en el Sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ahora, eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina en la voz de Milagros Dipsa. Muy bien, bueno, vamos a empezar viajando, a ver qué les parece. Vamos a irnos hasta Mar del Plata, al Centro Gallego de Mar del Plata, porque está preparando la tercera edición de Furancho. Comer rico, paga poco, compartí más. Así que va a ser el viernes 29 de agosto a las 20:30 horas. Así que viernes 29 de agosto, 20:30 horas, Centro Gallego de Mar del Plata. Para aquellos que quieran comunicarse con ellos, lo pueden hacer al 0223 578 5081. Repito, 0223 578 5081. Sabemos que tenemos muchos amigos allá en Mar del Plata que nos escuchan. En la costa atlántica, exactamente. Se pueden acercar perfectamente allí para compartir justamente con el Centro Gallego de Mar del Plata. ¿Qué más tenemos, Mili? Muy bien, y recuerden que se viene la sexta edición de lo que es la Cena Show de Copa Oviedo. En el Centro Asturiano. Claro, esta copa tan importante de tenis que se realiza en el Centro Asturiano todos los años. Sí. Bueno, la Cena Show para participantes y acompañantes, y abierto al público obviamente, claro, es el próximo sábado 30 de agosto a las 20 horas. Bien, así que más que invitados a aquellos que quieran saber más información, pueden comunicarse con el Centro Asturiano o si no también a través de las redes sociales de Copa Oviedo. Bien, correcto. Así que muy bien. Y ahora nos vamos al 4 de septiembre porque, atención, se viene una nueva presentación del ciclo Ecos y Cantares en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. FEDESPA. Así, exactamente. Uh-huh. En esta ocasión van a estar Rafael Verdoya en la guitarra, Poli Balestrini y recitadora, Hilda Lomi en pianista y el padrino musical del ciclo, ¿no? Ecos y Cantares, que es el señor Boris Laures. Que tuvimos en alguna oportunidad el gusto de estar charlando, un hombre muy ligado a los medios de comunicación. Así también, es. Así que recuerden, 4 de septiembre, jueves 4 de septiembre, 19:45 horas, en la sede de la Federación de Sociedades Españolas, que está ubicado en Bernardo de Irigoyen 672. La entrada es libre con colaboración voluntaria. Exactamente. Para más información pueden comunicarse al 438111. Repito, 43438111 para ir a presenciar esta nueva presentación del ciclo Ecos y Cantares 2025. Excelente entonces. ¿Qué más tenemos, Mili Dipsa? Sí, nos vamos ahora al Teatro Avenida porque recuerden, sí, que está presentándose Carmen en flamenco con nuevas funciones. Así es. Obviamente ya estuvo el 1 de agosto, ahora va a estar el 5 de septiembre, el 25 de octubre y el 21 de noviembre. Ajá. Así que aquellos que quieran ir a disfrutar Carmen en el Teatro Avenida de esta versión flamenco, que la verdad la estuvieron rompiendo, por eso justamente sumaron funciones. La respuesta fue unánime, sin lugar a dudas. La verdad que sí. Excelente. Así ¿Qué más tenemos? Y ahora les voy a contar una noticia. Esto es para aquellos amigos, amigas que están por viajar a España o que están en España. Y que nos escuchan a través de la web de la emisora o las aplicaciones nuestras. Sí, porque se viene el primer salón de vinos de Argentina en España. Qué interesante. Falta todavía, porque es recién el lunes 6 de octubre. Ajá. Pero la verdad es que es una propuesta muy interesante, el primer salón de vinos de Argentina en España. Van a haber 25 bodegas expositoras, masterclass, mesas redondas con expertos. La verdad que una muy buena propuesta que están realizando en esta fusión justamente Argentina-España, España-Argentina y el vino que más que nos representa muy bien en todo el mundo. O sea, sabemos que en España, en el caso de La Rioja, en Logroño, hay grandes vinos, grandes marcas de vinos, pero acá en la República Argentina las grandes bodegas que tenemos y muchas que están ligadas a la colectividad española son pero muy importantes realmente, Mili. La verdad que sí, así que para tenerlo en cuenta. También les quiero recordar que se viene el Gran Festival Celta el 6 de septiembre. Así es. En la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Exacto. Así que pueden ir ya adquiriendo sus entradas a través de Passline o si no directamente en la puerta del teatro el mismo sábado 6 de septiembre a las 20 horas. En boletería. Aquellos que quieran ir a la Expo Celta es una hora antes, a las 19. Así es. Así que pueden disfrutar. Bien, perfecto.
Perfecto. También en la Sala Casona, recuerden que el 7 de septiembre a las 17 horas va a estar la verbena de la Paloma. ¡Apa! ¡Qué bien! Así que sí, lo presenta Novo Ensamble para aquellos que quieran ir también. A través de Passline lo pueden adquirir, sino a través de lo que es la boletería del teatro. Claro. Allí en Solís 485 en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Perfecto. Así que la verbena de la Paloma, 7 de septiembre, 17 horas. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, hace unos días yo les comenté que está llegando una gran artista a la Argentina, Sí. la voz de España. Estoy Sí. hablando de la señora Diana Navarro. ¡Qué voz! Que va a estar presentándose en el Teatro El Nacional. Sí. Bueno, es el 24 de septiembre. Así es. 24 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro El Nacional. Viene con una gran propuesta de la Piquer a la Navarro. Epa. Y se pueden imaginar, las entradas se van volando. Sí, Así que es cierto. no se pierdan esta oportunidad de disfrutar de Diana Navarro en Argentina el próximo 24 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro El Nacional. Qué talentosa, ¿eh? Qué talentosa mujer, sin lugar a dudas. La verdad que sí. Y Eso. hablando de talentosa y de Sí. talentosos, Sí. vamos a hablar de Pimpinela. Ah. Pimpinela, este dúo de hermanos que, bueno, ya sabemos. Lucía y Joaquín. Sí, Galán. están muy relacionados con lo que es España, con lo Sí. que es la colectividad también. Son Sí. descendientes de españoles. Así que Se les ha entregado la medalla de la hispanidad. Tuve la oportunidad de entregársela, yo también por en su eso momento, mismo, de hace varios años. y a ellos. atención porque, bueno, van a regresar a España con una gira que se llama Noticias del Amor. Claro. Durante todo septiembre van a estar allí realizando presentaciones, así que la verdad, aquellos amigos también que están allá en España o que tienen planeado viajar y Sí, quieren disfrutar de sí, Pimpinela, sí. lo van a poder hacer durante todo el mes de septiembre, la verdad, cómo los quieren, Claro. cómo los quieren, cómo los reciben, la verdad es increíble. Así que bueno, y ahora también les voy a hablar de otro artista, un gran artista, la verdad. Grande, Estoy hablando de Diango, Esa. porque atención, llega también a la Argentina, Diango. Sí, sí. Ya para lo que es la función de septiembre no hay más entradas. Mira vos. Totalmente agotado. Ajá. Pero igualmente va a haber más funciones, va a estar recorriendo toda la Argentina. Va a estar en Rosario, en San Juan, en Mendoza, en Salta, en Tucumán. Va a estar en Avellaneda, en Córdoba, en Junín, en Olavarría. Bueno, también en el Gran Rex vuelve a hacer 2 funciones. Sí. Una en octubre y una en diciembre. Claro, y como somos edición federal acá en esta Totalmente. propuesta de comunicación que tenemos, El Sol de Nuestra España, en el interior que nos están escuchando, para que lo tengan en cuenta también. Así es, así que va a estar presentando este nuevo álbum su amigo Diango en el Bien. Teatro Gran Rex acá en Buenos Aires, en Capital, y después en diferentes teatros en toda la Argentina. Su amigo Diango Tour. Y hoy en el programa tuvimos hace un ratito a Sí. Luciano Pereira y a David Bisbal. Exactamente. Bueno, vieron que es una balada romántica que presentaron esta vez, Te Sí. sigo amando. Bueno, la idea de esta segunda colaboración entre los dos maestros de la canción romántica, porque la verdad que tanto Luciano Pereira como David Bisbal, si tienen un género, es la balada que los Exactamente. identifica. Hay un Así motivo que, muy especial en todo esto. sí, pero también esta canción, digamos, Sí. este dúo, surgió tras reencontrarse en los shows de Argentina. Exactamente. Así que bueno, ahí se encontraron y dijeron, ¿por qué no hacemos otra canción juntos? Bueno, y ahí apareció Sí. Te sigo amando. Una Bien. muy buena propuesta que ya la pueden disfrutar en las plataformas. Pero ¿eh? claro que sí, Miri. Perfecto. Bueno, muy bien. Señoras y señores, hemos compartido en El Sol de Nuestra España, edición federal, eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina para todos ustedes. Ahora continuamos de esta manera.